Hola, bienvenidos al seminario de la Iglesia Bautista Más Vida. Lamentablemente, en el último clase no hemos podido grabar el clase por falta del audio. Bueno, entonces estoy aquí contigo para grabar este clase y por lo menos tocar los puntos más fuertes que hemos tocado el lunes. Vamos a estar en 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, y hoy vamos a tocar un tema súper importante en tu vida cristiana, y es esto de la suficiencia de la Escritura. Es algo que a lo mejor has escuchado, a lo mejor es algo que has pensado, pero ¿qué significa la suficiencia de la Escritura? Nosotros como creyentes tenemos la Biblia perfecta y completa con nosotros. Por lo tanto, es importante confiar y creer en la palabra de Dios y entender que es suficiente. Por todo lo que necesitas, la Biblia es suficiente. A veces somos muy místicos pensando que tenemos que dejar de confiar y descansar en señales, en sentimientos, impulsos incluso. Y como pastor es algo que a lo mejor he mencionado, hablo de esto, pero en este que seminario vamos a definir, ¿vale? Con claridad todo esto. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, empezamos en versículo 16. Dice la Biblia, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está hablando Pedro y él está diciendo, él es testigo ocular, que es increíble, que no es algo que ha escuchado, pero fue el testigo ocular, ¿vale? Entonces, este punto es importante para nuestro estudio de hoy, para esta lección del seminario, entender lo que Dios nos está enseñando aquí en este capítulo. Pedro fue un testigo ocular, ¿vale? Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estamos hablando este momento del monte de transfiguración, ¿vale? ¿Recuerdas? Cuando Jesús invitó tres de sus discípulos a subir con él, y eso fue la transfiguración. Eso es cuando escucharon la voz de Dios diciendo, eso es mi amado Hijo, que dice 17, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro fue un testigo ocular de este evento, ¿vale? Seguimos. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es una referencia, obviamente, a la nube glorioso en el monte de transfiguración, cuando Dios habló a los discípulos y dijo, eso es mi amado Hijo, ¿vale? Eh, Eso es lo que estamos diciendo. Pedro dijo, yo estaba allí personalmente y he visto con mis propios ojos todo esto. Del 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es nuestro estudio sobre la
inspiración de la Biblia, de la Escritura. Pedro dice, yo fui testigo ocular, yo fui personalmente, yo he observado, he escuchado, he visto todo el evento. Pero dice, hay algo más seguro que es la palabra de Dios. Tú sabes y conoces la historia porque has leído en el Evangelio, en los Evangelios, el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Y Pedro dice, más seguro es el Evangelio de Marcos. Marcos fue el secretario de Pedro, ¿vale? Pero Marcos fue inspirado por Dios para escribir la palabra de Dios. Más bien la palabra que él escribió fue inspirado por Dios, ¿vale? No es tanto que el hombre fue inspirado, la palabra es inspirada. Dios usó el hombre y lo que salió, la palabra fue inspirada. Estaba diciendo aquí Pedro, que aunque yo fui testigo ocular y que yo he visto, más seguro es lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Hemos usado el ejemplo del embajador. Un embajador, por ejemplo, de Estados Unidos que fue invitado a España para sentar con el rey de España. Seguro cuando regresó a Estados Unidos, tenía muchas historias para contar a sus amigos, a su familia, cuando él se sentó en el palacio con el rey. Pero también llegó con él su portfolio. Y en el portfolio había los documentos oficiales sobre la conversación entre él y el rey. Esos son documentos oficiales que llevó al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cuando él llegó a dar un reporte, ¿vale? Al presidente del Congreso de Estados Unidos, claro que él contó lo que escuchó, lo que vio, todo esto, pero el archivo más seguro es el documento que tiene en su portfolio, porque alguien escribió cuidadosamente cada palabra que salió de la boca de él y del rey, ¿vale? Y bajo una, ¿cómo se llama? Una sistema bien organizada para asegurar que cada palabra fue escrita, traducida, un proceso largo con mucha gente para asegurar que al final el documento representaba 100% la conversación y también en la traducción. ¿Vale? No han cogido cualquier persona en la calle para traducir de español a inglés. ¿Vale? Entonces, este documento es lo más seguro. Pedro está diciendo lo mismo, que no puedes poner tu fe en algo que es sentimientos, en una experiencia. Como cristianos tenemos una debilidad que tenemos tanto interés en tener experiencias. Y cuando estamos orando por la voluntad de Dios, a veces empezamos a ser muy místicos y descansamos en señales, en un sentimiento, un tipo de el Señor me ha movido, impulsos. Somos a veces muy místicos en vez de usar la palabra de Dios. Dice Dios que su palabra es suficiente para nosotros. Dios nos ha dado en la Biblia completa y es suficiente. Todo lo que quieres saber y entender, hablar de la vida, lo encuentras en la Biblia. Ahora vamos a leer segundo de Timoteo, segundo Timoteo capítulo 3, y vamos a leer el versículo clave acerca de este tema. Versículo 16, segundo de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Otra vez, la escritura es inspirada. Las palabras inspiradas. No el hombre, ¿vale? No la persona, pero
la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando uno cree en la suficiencia de la Escritura, tú empiezas a entender que deberíamos enfocar más en la palabra que en experiencias, porque tu experiencia es totalmente subjuntivo, es muy débil, depende en muchos factores. Por ejemplo, cuando lees los comentarios acerca de un restaurante, quieres comer en un sitio especial, a lo mejor por tu aniversario o por un cumpleaños, y empiezas a buscar un sitio para comer y empiezas a leer los comentarios. Y es increíble que puedes tener comentarios de 5 estrellas, ¿vale? Todo positivo, todo muy bueno, pero luego lees un comentario súper negativo. Entonces es muy subjuntivo tu experiencia. Depende, descansa en muchos factores. Y tú sabes, te conoces a ti mismo que puedes estar enfadado, puedes estar cansado, puedes estar en un mal momento, frustrado, triste, y esto afecta tu experiencia. Y como humanos, siempre como estamos buscando experiencias, quiero sentir, experimentar algo, en vez de poner tu confianza en la palabra de Dios. Cuando hablamos tanto de cómo conocer la voluntad de Dios, otra vez somos muy místicos y voy a orar y ver si tengo paz en mi corazón. Es que para confiar tanto en un sentimiento es peligroso. Y mucho más, cuando estás tomando una decisión bien fuerte, bien importante, que va a afectar el resto de tu vida, no podemos descansar en sentimientos, en emociones, hay tanto interés en una revelación directa de Dios que en sueños, en imágenes, no, en sueños y con algo tan místico, ¿vale? Que alguien en la calle me dijo una palabra y eso es una palabra de Dios. No, la palabra que Dios habló, tú ya tienes en la palabra de Dios. Todo lo que necesitas para usar el discernimiento y encontrar la voluntad de Dios tienes en la Biblia. No necesitas emociones, sueños, impulsos o cualquier otra cosa del Espíritu Santo para encontrar la voluntad para tu vida. La Biblia te ayuda a tener discernimiento y sabiduría en cómo calificar las cosas, clasificar las cosas y encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Pero para descansar tanto en emociones, en sentimientos, en algo tan místico, es peligroso. ¿Qué pasa en las iglesias continuistas? En la iglesia continuista hay un enfoque tanto en que Dios habla. Entonces, por lenguas o por dones o por medio de profecías, la gente piensa que Dios está ahora mismo hablando directamente a ellos a través de una profecía y es emocionante. Es normalmente siempre súper positivo y por eso declaran y decretan cosas para dar una profecía y para decir algo que supuestamente ha venido de Dios. Y la gente confía tanto en esas cosas y quieren esas experiencias. Quiero sentir algo, quiero tener esta experiencia, pero no ponen atención a la palabra de Dios. ¿Vale? Regresamos a 2 de Pedro, capítulo 1, y ver otra vez otra cosa que la Biblia dice aquí. Mira lo que dice en versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, una vez más,
Pedro dice, confía más en la palabra escrita que en mi testimonio personal. En vez de mi experiencia, debes confiar en la palabra escrita, porque lo que yo digo no lleva la inspiración de Dios. Pero cuando Dios me mueve y Dios me ha dado a escribir, la palabra que salió es inspirada por Dios, ¿vale? Entonces, el récord de Marcos, por ejemplo, es más seguro porque lleva la inspiración de Dios, que es infalible, es sin error y es perfecto, ¿vale? Mi versión de la historia, a lo mejor voy a olvidar algo, voy a confundir algo, algo va a salir mal, entonces mejor es confiar en la palabra escrita. Y como tú como cristiano debes confiar más en la palabra escrita en vez de experiencias, emociones, impulsos, señales, sueños, ángeles, lo que sea. ¿Has visto un anuncio en la calle que dice una frase y dices, es una palabra de Dios? No, es un anuncio que alguien ha puesto, no tiene nada que ver con tu vida. Dios no usa señales así. Dios usa su palabra escrita que es inspirada por Dios. Mira lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mira Pedro hablando a la iglesia, hablando a los cristianos en el primer siglo, diciendo, estamos en segundo de Pedro, casi al final, cuando casi tenían la Biblia completa. Ya estamos cerca de llegar, la iglesia primitiva, a tener la Biblia completa. Y Pedro está hablando ahora a la iglesia diciendo, más segura es la palabra escrita. No tenemos que descansar o confiar en sueños, en algo místico, porque ha entrado en la iglesia falsas profetas. Pero dice, la cual hacéis bien en estar atentos. Una vez más, regresando a las iglesias, por lo general, continuistas, que no ponen atención a la palabra escrita, no ponen atento en la palabra de Dios, porque ellos quieren una profecía, algo nuevo, algo más interesante, algo positivo, algo más relevante a mi vida personal. Pedro dice el opuesto, dice, la cual hacéis bien en estar atentos. Una iglesia debe enseñar la doctrina. El argumento es una palabra que está tan escandalizado ahora y dicen que la iglesia de la doctrina divide. Y es verdad, como John MacArthur dice, la doctrina divide entre error y la verdad. Y eso es bueno. Tenemos que saber y entender la doctrina para poder conocer a Dios. Tú no vas a conocer a Dios subiendo la montaña en puerta de nave cerrada para tener un encuentro, una experiencia con Dios. Y si estás buscando la voluntad de Dios, no es el sitio para ir en casa de campo, hacer un paseo en el bosque y dice, Dios, háblame, Dios, muéstrame, Dios, dame una señal, dame un impulso, dame una confirmación. No, coge tu Biblia y si quieres traer tu Biblia a casa de campo para leer en el bosque, amén y gloria a Dios. Pero así es como Dios habla contigo con la palabra de Dios. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, tienes que tomar una decisión y que quieres subir a las montañas de la sierra de Guadarrama y hacer un paseo en el bosque, ahí respirar el aire de los pinos y aire fresco. Gloria a Dios porque traes tu Biblia y no estás allá diciendo, Dios, estoy aquí, háblame. No, Dios habló y tenemos gracias a la inspiración de Dios, cada palabra que Él habló, guardado, preservado en la palabra de Dios, en la Biblia. Y si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, tienes la palabra, tienes la Biblia para poder discernir, para poder
clasificar y poder llegar a una decisión de sabiduría, una decisión que es lo que Dios quiere para ti, pero para descansar en una emoción, porque muchas veces en la vida cristiana, cuando un cristiano quiere tomar una decisión, la decisión ya está hecha y luego buscas una señal que va a dar apoyo, a darle como respalda a su decisión que ya está tomada. No está diciendo, Señor, muéstrame qué es tu camino. Ya han tomado la decisión y están buscando una confirmación de su decisión. Y así puedes encontrar tu confirmación en cualquier lugar. Y no es sabio confiar en algo que tus emociones te pueden engañar. Tú puedes estar bien engañado por esas cosas. No puedes descansar en tus emociones, sentimientos, para poder entender la voluntad de Dios. Dice en la Biblia, vamos a leer otra vez, versículo 19, dice, la cual hacéis bien en estar atentos. Y dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Todos quieren que Dios me habla. Señor, muéstrame el camino. Señor, ayúdame a entender qué es tu voluntad. Y a veces tenemos la desesperación que Dios me ayuda, que Dios me habla. Señor, por favor, muéstrame. Y aquí dice Pedro, si quieres tener más claridad acerca de tu vida y lo que tú deberías hacer, lee la Biblia, estudia la Biblia. Dice estar atento y dice como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es la palabra de Dios que es una antorcha que da luz en el camino para poder entender qué es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué hago yo en esta situación? Me encuentro en una situación difícil, complicado. ¿Qué hago yo? Lee la Biblia, ¿vale? Y no descansas, no confías en un sueño que has tenido porque a lo mejor has comido mucha comida mexicana o has comido una pizza y es la pizza que está hablando, no es la voz del Señor. Es tan subjetivo estas cosas que puedes interpretar de mil maneras. Es como hoy en día en el Museo del Prado hay unas obras de arte y esas obras la gente van y cada uno llega a su propia conclusión sobre qué es el propósito o qué quiere decir la obra. Por ejemplo, de Picasso, que es este estilo que es un poco raro, difícil de entender, y cada uno dice, lo que veo yo es el sufrimiento, veo aquí esto, pero solo el autor, solo el maestro de la obra puede explicarte qué es el significado de la obra, ¿vale? Picasso puede volver y decir, oye, mira esta figura, mira esta parte, mira el tamaño en comparación el otro, y él puede explicarte el significado de su obra. Igual manera, solo Dios puede explicarte el significado de los textos y de la palabra, comparando texto, versículos con otros versículos, estudiando. El Espíritu Santo te da la iluminación, que es cuando el Espíritu Santo te ayuda a creer en la palabra de Dios. Pero eso no significa que te vas a automáticamente tener todo el entendimiento de la Biblia. Tú tienes que hacer tus deberes y estudiar y sacrificar tu tiempo para estar leyendo la Biblia cuidadosamente en contexto, versículo por versículo, concepto por concepto, entender a quién está hablando, a quién está hablando. Por ejemplo, ¿quién está hablando? Pablo, ¿a quién está hablando? Vale, a una iglesia específica. Ah, vale. Cosas así
para distinguir bien la palabra de Dios. Y si quieres tener ayuda en tu vida, en cómo tomar decisiones, pues mira, voy a compartir luego en la clase 8 pruebas que puedes hacer usando la palabra de Dios. Número 1, prueba escritural. ¿Ha hablado ya Dios sobre esto en su palabra? Segundo de Timoteo 3:16 que acabamos de leer. Prueba número 1, es decir, ya ha hablado Dios directamente sobre este tema. Número 1. Prueba de secretismo. Me molestaría si todos supieran que esta fue mi elección, mi decisión. Proverbios 11:3. Es decir, estoy cómodo, está bien que todos saben la decisión que he tomado, o es algo que tengo que tomar en privado. Por ejemplo, cuando uno sale de la iglesia, no dicen nada a nadie, porque saben que la iglesia van a hablar con ellos y decir, oye, ¿has pensado bien esa decisión? ¿Has pensado bien qué son tus motivos por salir de esta iglesia? ¿Qué son tus razones por salir de la iglesia? ¿No has pensado bien en el asunto? ¿No has consultado a la palabra de Dios? ¿Cuáles son tus motivos? Entonces, por esto no dicen nada. Solo dicen hasta luego, me voy. Porque no quieren que la iglesia se entera en la situación, en el asunto. Prueba de secretismo. ¿Tengo que hacerlo en privado, en secreto, o está bien que está en la luz? Nosotros tenemos la llamada de andar en luz. Número 3 es prueba de encuesta. ¿Qué pasaría si todos siguieran mi ejemplo? Primero de Timoteo 4:12. Otra prueba que está muy bien. Una vez más, usando el mismo ejemplo, si voy a la iglesia corriendo porque estoy ofendido o porque estoy enfadado o por una una tontería, ¿qué pasaría si todos tomen mi ejemplo? Los que los que no creen en la membresía, por ejemplo, dicen, no, la membresía fue invitada por los hombres. Es una invención de los hombres. Yo puedo estar en una iglesia diferente cada domingo porque somos una familia. Es la iglesia universal. Son anti-iglesia local y son iglesia universal. ¿Vale? Yo siempre digo a esas personas, ¿qué pasaría si todos tomarían su ejemplo? Si yo, por ejemplo, decido, ¿sabes qué? Ese domingo no quiero predicar, no quiero enseñar, prefiero sentar en una iglesia y recibir una prédica. Me voy a otra iglesia y ya está. Un caos y tampoco no es bíblico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si todos siguieron mi ejemplo? Estás tomando una decisión que es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué pasaría si todos toman su ejemplo? Están mirando tu vida en la iglesia. ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo estás dando a los otros hermanos en la fe en tu iglesia? Prueba espiritual número 4. ¿Estoy siendo presionado por la gente o guiado por el Espíritu? Gálatas 1 y versículo 10. Eso también es impresionante, que estás tomando una decisión bajo la presión en vez de una convicción. ¿Recuerdas? La iluminación del Espíritu Santo Él te ayuda a creer que la palabra de Dios es verdad. Entonces, y tú, por lo tanto, llevas a tener como creyente convicciones, ¿vale? Convicciones, obviamente, bíblicas, porque has leído, has estudiado la Biblia acerca de unos asuntos y ya tienes convicciones. Pero viene la presión de la gente y tú tienes una lucha interna. ¿Y vas a dar caso a la gente o vas a ser fiel a tus convicciones? En la iglesia bautista, un distintivo que tenemos es libre de conciencia. Y si tú tienes una convicción, deberíamos en la iglesia respetar tu convicción, ¿vale?
y respetar la decisión de este hermano que tiene una convicción y quiere ser fiel a su conciencia, ¿vale? A la palabra de Dios, ¿vale? Número 5 es prueba de tropiezo. ¿Podría esto causar que otra persona tropiece? Eso encontramos en Romanos 14, 21. No quiero ser yo tropiezo a otros en la iglesia. Entonces, tomando una decisión, puedo pensar, esos son filtros que la Biblia nos da para ayudarte a tomar una decisión. Muy bien, versículo 6, prueba de eh, santificación. Evitará esto que crezca en el carácter de Cristo, 2 de Corintios 3, 18, y luego prueba suprema es, glorifica esto a Dios, 1 de Corintios 10 a 31. Y luego Filipenses 4, 6 a 7, y has orado, has pedido, Señor, ¿qué es tu voluntad acerca de esto? Guíame en tu palabra. Cuando creemos en la suficiencia de la Escritura, no buscamos impulsos, señales, sueños, palabras, dichos, libros o cualquier otra fuente porque creemos que la Biblia es suficiente y toca cada área de mi vida cristiana y todo lo que necesito encuentro adentro de los 66 libros de la Biblia porque es inspirado por Dios, ¿vale? Entonces, esto es lo que quería enseñar acerca de este asunto. Ahora vamos a estar en el libro un poquito. No hemos pasado mucho tiempo en el libro. El, el lunes, déjenme poner en tamaño grande para que podáis leer aquí. Muy bien. Una vez más, estamos en la doctrina de la inspiración, ¿vale? La inspiración de la Biblia. Y hemos terminado aquí en esta parte. Estamos en lección 3, la inspiración de la Biblia, ¿vale? Y hemos terminado aquí esta parte. Defendiendo la inspiración. Por inspiración queremos decir que el Espíritu Santo movió a los escritores humanos de la Biblia de tal manera que ellos registraron las mismas palabras y la intención exacta de Dios, a pesar de que mantuvieron su propio estilo literario. Al considerar esta definición, vemos la necesidad de que haya una mejor explicación, especialmente a la luz de varias teorías que hay acerca de la inspiración en de la cristiandad que duda y rechaza la Biblia hoy en día. El estudiante necesita definir y manejar muy bien 5 términos al saber. Entonces, eso es lo que hemos empezado con esto el lunes. Inspiración confluente. Inspiración confluente. Importante conocer esto, ¿vale? Con esto, queremos decir que las Sagradas Escrituras son el producto de 2 agentes, uno humano, otro divino. Las palabras de tal manera usadas en la definición anterior declaran que la inspiración es, en última instancia, un fenómeno, un misterio, el producto de la participación del lado divino con el humano, que es tan explicable como el nacimiento virginal de Cristo y el nuevo nacimiento. Muchos versículos afirman que Dios habló autoritativamente a través de las palabras de los hombres. Por ejemplo, Hechos 4:25, Hechos 13:35, Isaías 8:1, Isaías 38, entre muchos. Eso es importante porque el argumento que el mundo tiene, el ataque, es que la Biblia lleva la personalidad de los autores. Entonces fue escrito por los hombres. Pero hay 2 factores en juego aquí. Uno, claro, Dios usó estos hombres para escribir la palabra de Dios.
Entonces está incluido su personalidad y todo esto. Pero la palabra que salió es de Dios, es la inspiración. Vamos a ver un ejemplo. Ilustración. La siguiente ilustración nos servirá para mostrar lo que queremos decir con una inspiración confluente, diferenciándola de la teoría del dictado mecánico. Esto quiere decir que Dios tomó control de mano del hombre y fue como un robot, todo mecánico. Tampoco es esto. Por eso tú puedes ver su personalidad en la Biblia, ¿vale? Por eso hay dos cosas en juego aquí. Mira la ilustración. Un hombre toma un instrumento de escritura y empieza a escribir en una hoja de papel. Tras haberlo hecho, él le puede decir a otra persona, ha escrito esas palabras. Técnicamente está equivocado en lo que dice, ya que es el instrumento de escritura el que ha logrado la escritura. No obstante, el instrumento no hubiera podido haber escrito nada de no haber sido movido por la mano del hombre. Más aún, las palabras escritas no son las del instrumento, sino las del hombre. En segundo lugar, la apariencia física de la escritura variará de acuerdo con el instrumento seleccionado. Por ejemplo, una palabra escrita con un lapicero de punta fina se verá diferente a la misma palabra escrita con un crayón, o con una brocha de pintar gruesa, o con un marcador con punta de felpa. También variará de acuerdo con cada escritor, ya sea caligrafía o grabato, manuscrito o letras de molde. Esto ilustra cómo es que Dios utilizó a los hombres para que se escribieran sus palabras. La Biblia no es la palabra de los hombres, ya que ellos escribieron al ser movidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, al igual que los diferentes tipos de instrumentos de escritura, Dios retuvo las características individuales de esos hombres. Él usó su estilo, sus recuerdos, sus intuiciones, sus juicios, sus idiosincrasias y sus investigaciones. Nota. Esta ilustración explica la diferencia en el estilo y el contenido de los 4 evangelios, en donde la vida de Cristo es descrita desde 4 perspectivas diferentes, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiere decir esta parte, ¿vale? De Dios usó los hombres, no fueron robots, no Dios tomó control de su mano, pero Dios, por el Espíritu Santo, ha movido a sus hombres, los apóstoles, los hombres elegidos para escribir la palabra de Dios, y cada palabra que salió fue la palabra de Dios, con la inspiración de Dios. Ahora, una acusación o una duda que unos a lo mejor tienen es, bueno, la iglesia cesacionista no cree entonces en el ministerio del Espíritu Santo. Al contrario, creemos mucho en el ministerio del Espíritu Santo y creemos que Él es muy activo hoy en día en el mundo. Vamos al libro de Juan rápidamente. Juan capítulo 16, y leemos aquí un versículo que habla del ministerio del Espíritu Santo, que dice aquí el propósito principal del Espíritu Santo. ¿Estáis conmigo? Juan 16, versículo 8, y dice, está hablando Jesús, ¿ok? Dice, y cuando Él venga, Espíritu Santo, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio principal del Espíritu Santo es convencer el pecador de su pecado, es amonestar a la gente para que entiendan que son pecadores. Eso es el ministerio principal del Espíritu Santo, ¿vale? Luego podemos leer en el libro de Tito, en la carta de Tito,
capítulo 3. Entonces, el ministerio principal del Espíritu Santo es convencer al mundo de su pecado, para que se sienten la convicción, ¿vale? La molestia del Espíritu Santo, ¿vale? Para entender que es pecado, la molestia, el llamando a la gente como un corriente a arrepentirse y creer y seguir a Jesús, ¿vale? Eso es su ministerio precioso. Y cuando tú estás orando por un amigo o alguien de tu familia que no es salvo, tenemos la confianza que el Espíritu Santo está trabajando hoy en día. Vale, ya vamos a leer en Tito 3 y versículo número 5, que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y eso es el ministerio de la regeneración que hace el Espíritu Santo. Eso es la maravilla. Cuando alguien tiene hostilidad contra Dios y su palabra, el Espíritu Santo es quien toca el corazón, quien hace la conversión y que regenera la persona. Es una obra sobrenatural. Y para nosotros, un milagro para mí no es que alguien puede hablar en lenguas o que hay profecías o que puede profetizar quién va a ganar las elecciones. No, para nosotros el milagro más poderoso es una vida cambiada. Es una persona que rechaza el mundo y sigue a Jesús, que rechaza el pecado y sigue la justicia, la santidad. Una persona que Dios ha cambiado 100%. Eso para mí es el ministerio, el milagro del Espíritu Santo. Eso es su ministerio. También cuando un cristiano vive en rebelión y viene la convicción del Espíritu Santo, la molestia del Espíritu Santo y el cristiano se arrepiente de su actitud, de su desobediencia y sigue al Señor con un corazón limpio, abierto y puro. Eso es el milagro más poderoso del Espíritu Santo. Un borracho que ya vive en santidad, en victoria sobre el alcohol. Una persona con cualquier pecado, con cualquier vicio, con cualquier adicción, y Dios te da la victoria para andar en santidad, en la nueva vida, en control, en victoria. Esto es el ministerio del Espíritu Santo, no tanto en el show, no tanto en emociones, no es que hay una experiencia, pero hay una vida que demuestra el Espíritu Santo trabajando en el corazón de estas personas. Entonces, no, creemos mucho en el ministerio del Espíritu Santo, pero no es para hacer un show, no es para hacer caos en la iglesia, pero es para cambiar corazones, ¿vale? Y en la suficiencia de la escritura, no descanso en algo místico, algo subjetivo, pero creo en algo sólido, claro y fundamental, ¿vale? Promesas del Señor que tú puedes depositar en el banco con la seguridad que todo lo que estás leyendo es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.